todo, eso es todo. Me encanta estar aquí como cada domingo y más este domingo. En verdad estoy muy feliz porque Dios nos ha permitido llegar al comienzo de este cuarto año. La fecha exacta fue el 19 de julio. Entonces el 19 de julio cumplimos 3 años haciendo iglesia, estamos comenzando el cuarto año. Y no importa si tienes los 3 años, si tienes 2, si tienes 1, si apenas vas llegando el día de hoy, bienvenido. Esta es tu casa, es tu familia. Y el día de hoy, el mensaje es muy especial. Durante 3 años, hemos ido trabajando en áreas muy específicas. El primer año, cuando comenzamos, el objetivo primordial fue el establecimiento. Es decir, pues, comenzar de cero con 10, 15, 20 gentes que comenzaron llegando el primer domingo. Era importante que estableciéramos los cimientos, que pusiéramos la base. Recuerdo muy bien la primera predicación, se llamó Jesús es la respuesta. ¿Sí? ¿Y qué creen? Estamos empezando el cuarto año y Jesús sigue siendo la respuesta. Jesús sigue siendo el fundamento. Y a lo largo de estos 3 años hemos hablado del establecimiento en el primer año. El segundo año fue el crecimiento, ¿sí? Y el tercer año fue el compromiso. Pero antes quiero pedirle por ahí a los chavos de la cabina que me apoyen a poner un video donde vamos a recordar un poquito acerca de las series que hemos visto este año y el año pasado y lo que hemos venido haciendo y cómo todos hemos ido formando parte de esto. Velas viendo, no están todas, están la gran mayoría, pero quiero que lo veamos juntos. Han sido 3 años y yo creo que me quedo mucho con esta frase que David se le ocurrió y es juntos somos identidad. No importa si has estado en todas las series, no importa si has estado en todos los eventos, no importa si estás viniendo hoy por la primera vez, eres parte de esta iglesia y queremos que te sientas parte de esta iglesia. El error que se suele cometer en algunos lugares es que se identifica como si fuera la iglesia del pastor o la iglesia que está aquí enfrente y no, en realidad es que identidad es nuestra iglesia, es tan iglesia de ustedes como lo es mía y como les dije, comenzamos estableciéndolos, después pasamos a crecer y después pasamos al compromiso. Y durante el tercer año estuve recordando constantemente Josué 24:15 que dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor, con el objetivo de llamarlos al servicio y al compromiso. Pero debo admitir que cometí un error. Debo admitir que fallé en yo ser claro con respecto a qué les estaba pidiendo a ustedes y con respecto a qué les pedía que se comprometieran. O sea, les pido un compromiso, pero no fui claro. Yo creo que si ahorita les pasara a todos una hojita y les dijera, díganme, cuando Gerardo dice que se comprometan, díganme con qué o con quién.
Y les apuesto que las respuestas serían Dios, Jesús, con los pastores, con la iglesia, con los ministerios. O sea, cada uno pondría la cosa que ustedes consideran más importante o que ustedes consideran que están siendo llamados a comprometerse. Estaba leyendo una estadística que me sorprendió porque habla muchas veces del mal liderazgo que existe en algunos lugares, y no me refiero solamente a una iglesia, pero el ejemplo particularmente era una iglesia, era donde se les preguntó a 100 personas, miembros de una iglesia, de estas iglesias muy grandes, y le dijeron, ¿cuál es el propósito de tu iglesia? ¿Cuál es la misión de tu iglesia? Y me llamó la atención cómo 89 de esas personas no tenían idea. Y eso me puso a pensar, si yo ahorita les preguntara a ustedes cuál es el objetivo de que identidad exista, estoy seguro que tal vez Sari, y quién sabe, se sabría el objetivo o el propósito de que identidad exista. Porque si no tenemos un propósito definido, pues ¿cómo les voy a pedir yo que trabajemos juntos y que hagamos las cosas juntas? Ese es un problema porque todos y cada uno de nosotros podemos tener muy buenas intenciones y todos y cada uno de nosotros podemos tener un buen propósito. Pero si no tenemos el propósito, estamos en un problema. La Biblia dice en Proverbios 19:21, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y entonces les pudiera volver a preguntar, ¿cuál es el propósito del Señor? Y ahí es donde comenzaríamos a patinar. Y obviamente esa es totalmente mi responsabilidad. Yo me he enfocado mucho en ayudarlos a crecer, a madurar, a relacionarse con Cristo, pero en realidad he dejado detrás el explicarles, bueno, ¿y por qué? Bueno, ¿y para qué funciona eso? Es necesario que todos nos movamos al mismo lugar, al mismo tiempo, para que entonces juntos como iglesia tengamos el mayor impulso posible. ¿Qué es lo que está moviendo identidad? Es la respuesta que vamos a responder el día de hoy. Durante 3 años he tratado, y digo he tratado, hablando en mis fuerzas y en mi capacidad, de llevar a la iglesia a una visión que Dios puso en mi corazón. Que Dios puso en mi corazón hace más de 3 años, antes de que comenzáramos la iglesia, cuando comenzamos a pensar en este proyecto. Y he tratado de ir dando pasos, modificando, experimentando, haciendo cosas, orando. Sin embargo, les repito, si yo les pregunto, bueno, ¿y cuál es esa visión? ¿Quién de aquí me pudiera decir, yo sé cuál es la visión que tú tienes, Gerardo? ¿Verdad que no? He fallado en esa parte y asumo mi responsabilidad, pero es de sabio reconocer el error. Y hoy el objetivo es que no haya duda y todos los que estén aquí y todos los que escuchen este mensaje van a saber específicamente cuál es el propósito de identidad. Pero antes quiero que oremos. Dios, gracias por este grupo de personas. Gracias porque sabemos que desde la eternidad tú moviste todo para que cada una de las sillas que está ocupada el día de hoy en este lugar estuviera ocupada por esa persona en lo particular, porque tú necesitas y tú quieres algo de esa persona. Te pido que el día de hoy tu palabra y tu espíritu sea derramado en nosotros, que entre en nuestros corazones y nos motive a la acción y al trabajo en conjunto. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Existen 2 elementos fundamentales cuando se está tratando de definir un propósito. Y no nada más un propósito de una iglesia. Si tú vas a poner el propósito en una empresa, en tu vida, en lo que tú quieras, hay 2 elementos fundamentales. El primero es la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Todos debemos de comenzar a mirar todo lo que ocurre en la iglesia a través de la misma perspectiva. Es como si vas a ver una película 3D al cine. Pues si no te pones los lentes adecuados, pues no vas a ver las cosas de la manera adecuada. El objetivo del día de hoy es que todos nos pongamos los mismos lentes y que entonces cuando algo pase en la iglesia, tú seas capaz de decir, mira, eso que está pasando en la iglesia es por esto. Esto que estamos haciendo pasa por esto. Y
los lentes que les voy a invitar a que nos pongamos el día de hoy tienen que ver con los 6 engranes o los 6 pilares que mueven a nuestra iglesia. Y ahorita voy a explicarlos un poquito más a detalle. Y es muy importante que los conozcamos porque de ahí parte todo. En segundo lugar, después de la perspectiva, el segundo elemento importante es el proceso. Ya les dije a través de qué vamos a ver las cosas, pero es muy importante que sepan, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para que esa perspectiva, para que esa visión, para que esa manera de hacer las cosas se lleve a cabo? ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver la perspectiva y obviamente durante el cuarto año vamos a ver el proceso para alcanzar esa visión. La Biblia nos dice algo en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. Primera de Corintios 3:13 y 14 nos dice: pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Es interesante cómo Dios nos dice que va a juzgar todo lo que edifiquemos en nuestras vidas basándose en la duración. ¿Sí? Recuerden que constantemente hablamos aquí de que si lo que estás haciendo no es eterno, pues no vale la pena. ¿Sí? Si lo que tú tienes pensado hacer no tiene un propósito eterno en tu salvación y en tu vida, es un momento de que te preguntes, número 1, ¿vale la pena hacerlo? Y número 2, ¿vale la pena que me estrese y me preocupe por algo que no es eterno? Y aquí vemos que Dios dice que a través del fuego va a revelar la clase de constructores que somos. ¿Y cómo lo va a revelar? A través de qué tanto duró nuestra obra. Y entonces eso me lleva a pensar cómo estábamos leyendo unas estadísticas de que la gran mayoría de las iglesias que comienzan mueren antes de cumplir 3 años. Y tiene que ver con eso, porque o no se establecieron las cosas de la manera correcta o no funcionaron las cosas de la manera correcta. A mí me emociona saber que ya brincamos ese 3er año. Ya pasaron los 3 años más complicados. Ahora tenemos que dar el siguiente nivel, tenemos que avanzar al siguiente paso. Y entonces, como dice el versículo 14, si la obra permanece, nuestra obra, nuestra iglesia, nuestra fe, nuestro compromiso, entonces si esa obra permanece, nosotros, los constructores, recibiremos una recompensa. ¿Sí? Pablo, más adelante, también nos dice que la clave para edificar algo y para que algo permanezca, ¿sí?, está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, unos cuantos versículos atrás de lo que acabamos de leer. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. Cuando comencé la predicación hoy, les dije que Jesús era la respuesta. Y ese es el fundamento, ese es el pilar. Constantemente lo hemos dicho los domingos que nos consideramos una iglesia cristocéntrica. ¿Y a qué se refiere? Que nuestro centro, nuestro motor, lo que nos mueve, lo que está establecido, en dónde está establecida nuestra iglesia, en Jesús. Jesús es el elemento más importante de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús tiene que ser el elemento más importante de nuestras vidas. Hoy vamos a hablar acerca del propósito de identidad, pero toma en cuenta que este es un propósito general, pero cada uno de los elementos que vamos a ver el día de hoy, tú lo tienes que llevar a tu propia vida. Sí, el propósito de identidad es Jesús, y tú quieres formar parte de la familia de Jesús, de la familia de identidad, pues tu propósito y tu fundamento también tiene que ser Jesús. Si no, no te vas a poder equilibrar. Dice aquí, los que edifican encima de ese fundamento, dice, cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener cuidado, porque nadie puede poner un fundamento distinto. Es decir, no puedes llegar y decir, sí, Gerardo,
Jesús es importante, pero el fundamento de mi vida es este y por lo tanto yo establezco sobre esto. No, el fundamento principal siempre es Jesús y la clave y el fundamento principal de nuestra iglesia y de nuestra vida siempre debe de ser Jesús. Ahora, identidad tiene un solo fundamento, ¿sí? De la misma manera, pero hay 6 pilares que hemos puesto sobre ese fundamento, 6 pilares que vamos a conocer un poco más adelante. Todos ellos están basados en el consejo de Dios, en lo que Dios nos ha revelado, en lo que la Biblia dice acerca de cómo se debe establecer una iglesia. Y como decía hace un momento lo que leímos, es el consejo de Dios, es el propósito de Dios, el único que siempre va a permanecer. Podemos tener 1000 planes en la iglesia, podemos tener 1000 ministerios, podemos tener 1000 programas, puede haber 1000 personas diferentes, ¿sí? Pero si el propósito es el mismo, la obra continúa. Pero imagínate, ¿qué pasaría si yo dejo de venir a la iglesia? Y ya llega un nuevo pastor aquí. La verdad es que estoy seguro, no porque yo sea un superhéroe, que si yo dejo de venir, probablemente la iglesia empiece a disminuir. Pero no es porque yo sea increíble, es porque yo he fallado y no les he comunicado a ustedes el propósito. Si yo un día dejara de venir y yo hubiera hecho una buena labor compartiéndoles el propósito, estoy seguro que la iglesia continuaría porque todos saben hacia dónde vamos y no necesitan a una persona diciendo hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque sabemos lo que Dios quiere y sabemos lo que Jesús quiere. Y entonces probablemente de la iglesia Dios levantaría una nueva persona que sigue la misma visión que ya está establecida. El punto de partida para toda iglesia es saber ¿para qué existimos? ¿Para qué existe identidad? ¿Para qué existe esta iglesia? Estamos en el momento perfecto para definir nuestro propósito. Estamos a punto de comenzar el 4º año y quiero que juntos lo hagamos y lo conozcamos. Las iglesias fuertes, ojo, iglesias fuertes, no estoy hablando de iglesias grandes. Las iglesias fuertes están construidas sobre los propósitos eternos de Dios y ese es el objetivo del día de hoy. Cuando tú y yo construimos una casa, ¿qué es lo más importante? El cimiento. Pero ¿sabes qué es lo malo del cimiento? Que el cimiento no se ve. O sea, si yo agarro y compro un terreno, una de las inversiones más grandes que tengo que hacer es poner un buen cimiento. ¿Y sabes qué va a pasar cuando acabemos de construir el cimiento y te quiera presumir mi nueva casa? Te voy a poder presumir un cuadro de cemento. Bien padre, a ver tu nueva casa, un cuadrito, así. Si bien nos fue barditas, ¿no? De que ya medio se ve dónde está. Y probablemente eso mismo pasa muchas veces en la iglesia. Y nosotros como una iglesia joven estamos en el momento más crítico. Estamos estableciendo los cimientos. Tú que estás sentado el día de hoy aquí, que tu familia forma parte de esta iglesia el día de hoy, estamos estableciendo los cimientos. ¿Y sabes por qué es importante el cimiento de un edificio? Porque el cimiento de un edificio es el que va a medir y a dimensionar lo que la iglesia va a poder soportar. Si tú piensas y te emociona pensar en una iglesia de miles, pues imagínate que miles los aguanten 3, 4, 5 personas. Eventualmente se van a caer. Pero si aquí ya vemos 60, 70 personas y cada uno es capaz de soportar a 10, 15 personas, imagínate el soporte que va a tener la iglesia. Por eso es importante el cimiento y por eso me interesa que el día de hoy todos sepamos hacia dónde vamos. No solo como iglesia, sino como personas. El cimiento de identidad va a determinar el tamaño de identidad. El cimiento de identidad va a determinar la cantidad de personas que pueden llegar a identidad. Y el cimiento de identidad está determinado por ustedes. Cada uno de los que está aquí forma parte de la obra para establecer el cimiento adecuado. Tenemos que dedicar tiempo para poner ese cimiento. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer para poner ese cimiento? Pues explicándoles a cada uno de ustedes cuál es el objetivo. Entonces, ¿están listos para conocer nuestro propósito? ¿Sí? Me esperan un tantito porque todavía no voy a explicarles cuál es nuestro propósito. Primero quiero que veamos cuál es el beneficio de tener un propósito. Y el beneficio de tener un propósito, repito, cada cosa que vamos a ver el día de hoy no tiene que ver con solamente identidad.
tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con tu casa, tiene que ver con tu espíritu. Hoy vamos a hablar de identidad con propósito porque todos nos podemos identificar como miembros de identidad. Pero cuando te diga el beneficio de tener un propósito en identidad como iglesia, ese mismo beneficio aplica para tu vida. Tenemos que tener un propósito como hijos de Dios, como padres, como hermanos, como hijos de tu mamá e hijos de tu papá, como miembros de tu trabajo, un propósito como jefe, un propósito como ciudadano. Si no tienes un propósito, entonces, ¿cómo le vas a hacer para moverte en la vida? ¿Y sabes cuál es el problema? Que como dice la Biblia, así andamos tú y yo como olas. Así de, ay, pues ahora voy para acá. Y ahora voy para allá. ¿Y por qué hiciste eso? Pues no sé. ¿Y para qué haces eso? Pues no sé. Y entonces cuando alguien te pregunta, ay, no sé si esto es bueno para mí o no, la pregunta correcta es, ¿eso va conforme a tu propósito? Sí, dale. ¿Eso va conforme a tu propósito? No, no le des. Pero ¿qué pasa cuando no sabes cuál es tu propósito? Ay, ¿qué hago, Dios mío? Ayúdame, ilumíname, ¿qué es lo que quieres de mí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El primer beneficio de tener un propósito claro como iglesia y como personas es que un propósito claro propicia un buen estado de ánimo. El estado de ánimo y el propósito siempre van juntos. Si tú sabes a dónde vas y qué quieres, peleas por eso. Si no sabes a dónde vas y qué quieres, ¿cómo se sienten a veces cuando no tienes ni idea de dónde vas? Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. La manera de que tengas un matrimonio exitoso, ¿sabes cuál es? Platica con tu esposa. Definan un propósito juntos como matrimonio y muévanse hacia él. ¿Cuál es la manera de que tengas una relación amorosa, sentimental, de amistad exitosa? Platica con esa persona, definan un propósito y trabajen juntos para alcanzarlo. ¿Cuál es la manera de que vivamos en armonía en una iglesia? Definimos un propósito, lo presentamos y todos trabajamos juntos y felices para alcanzarlo. La clave de la armonía de la iglesia, la clave de la armonía de la familia, la clave de la armonía de la sociedad es estar unidos en un mismo parecer, en un mismo pensamiento y con un mismo propósito. Porque ¿sabes qué pasa cuando no hay una visión clara? Proverbios capítulo 29. Proverbios 29, 18 nos dice lo que pasa. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. Nos conviene obedecer la ley. La ley nos va a dar nuestro propósito. En la ley, en la Biblia, vamos a encontrar nuestro camino. Ahí vamos a encontrar la respuesta. No hay nada que desaliente más a una iglesia, a una persona, a una familia, que no saber para qué existes. Si no sabes para qué existes, tu vida no tiene sentido y eso te deprime. Pero si sabes perfectamente para qué existes, trabajas con eso y trabajas por ánimo. Por eso cuando en un trabajo ponen el trabajo por objetivos, es lo mejor y lo que más motiva a las personas. Porque conforme vas avanzando en tus objetivos, dices, ay, voy avanzando. Pero si no sabes a dónde vas, si nadie te dice cómo estás, pues entonces dices, bueno, ¿y qué sentido tiene lo que hago? Y te comienzas a desilusionar. El segundo beneficio de tener un propósito claro es que un propósito claro reduce la frustración. Un propósito claro nos permite olvidarnos de lo que no tiene importancia. Piensa por qué te frustras. Tú y yo nos frustramos porque no podemos hacer algo o porque no tenemos algo que queremos. Ahora quiero que veamos lo que dice Isaías.
Isaías 23:6. Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz. ¿Quién quiere perfecta paz? Además, primero pregúntate, ¿quién tiene perfecta paz? Si no tienes perfecta paz, entonces quieres perfecta paz. La manera de tener perfecta paz, dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en ti. Dice, a todos los que confían en ti y a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Qué tan concentrado están tus pensamientos en Dios? Si no tanto, entonces ya puedes saber por qué no tienes tanta paz. Sin embargo, si estás en paz o quieres paz, se trata de que te enfoques en Dios. Dios nos va a dar la paz. Un propósito claro no solo define lo que hacemos. Un propósito claro define lo que no hacemos. Si eso que no vas a hacer o eso que no estás logrando hacer no va con tu propósito, pues no te frustras, no te estresas. Si eso que no logras no va con tu propósito, ¿para qué te preocupas? ¿Sí? El objetivo de tener un propósito muchas veces creemos que es bueno. ¿Y qué hago? El propósito define lo que hago. No, bueno sí, pero también define lo que no haces. ¿Para qué haces algo que no va conforme a tu propósito? ¿Para qué te frustras si eso no va contra tu propósito? Si todos tuviéramos que hacer todo, que yo creo que ahí está el problema, todos aquí queremos hacer todo y ser exitosos en todo y ser los mejores en todo y por eso estamos todos frustrados. Porque queremos ser el mejor papá, el mejor hijo, el mejor esposo, el mejor empleado, ser el más rico, el más millonario, el mejor cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Y si te enfocas en una sola cosa, en ser un buen hijo de Dios, te garantizo que si te enfocas en ser un mejor hijo de Dios, vas a ser un mejor empleado, un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor papá. Te lo garantizo y te lo firmo. Pero nos estresamos demasiado y nos frustramos demasiado en todo lo que no puedo hacer. El secreto de la efectividad es saber lo que realmente vale la pena y luego hacerlo. Si lo que vas a hacer no vale la pena, ¿para qué lo haces? ¿Para qué te estresas? ¿Para qué te preocupas? Lo que siempre platicamos es que nunca tengo tiempo, Gerardo. Un día haz tu agenda del día y al final del día ve lo que hiciste. O sea, no hagas una agenda previa, sino simplemente ve diciendo, pues mira, me desperté a las 7. Me desperté a las 7 y de 7 a 7:15 fui al baño, y de 7:15 a 7:30 me bañé, de 7:30 a 7:40 desayuné y así. Y al final agarras tu hoja de actividades. Y entonces dices, a ver, de esas actividades, ¿cuáles fueron hacia mi propósito y cuáles no? Te garantizo que más de la mitad se van de ahí. Porque trabajamos y perdemos mucho el tiempo en cosas que no van conforme a nuestro propósito. A partir del momento en el que tú definas lo que tienes que hacer antes de hacerlo, en ese momento vas a poder decir, ¿esta actividad cumple mi propósito? Sí, la hago. ¿No cumple mi propósito? No la hago, porque solo me va a quitar el tiempo. Por eso es importante tener un propósito definido. La tercera razón es que tener un propósito definido permite la concentración. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3:13 dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¡Wow! Sabiduría pura. Pero tú y yo no la vivimos en el pasado. O tú y yo nos la vivimos pegándole todo, a ver a qué le atino. ¿Qué le da la fuerza a un láser? Un láser no es más que luz y energía concentrada en un punto. Por eso corta. Hay ahorita máquinas ya de corte de agua. Si tú metes la mano así en la llave del agua, no te pasa nada. Pero si mandas el agua con la suficiente presión y con la suficiente concentración, te rebana la mano
Y te la rebana y no te quedas sangrando, te cauteriza casi automáticamente. Pero tú y yo queremos tener una vida exitosa, eficiente, fuerte, poderosa, y le quieres pegar a todo. Y sabes que cuando le quieres pegar a todo, no le pegas a nada. Te tienes que concentrar en algo para que tu vida funcione. Si tú logras concentrarte en un propósito, entonces vas a ser más efectivo. Pero ahí es donde te pongo el reto. A ver, dime cuál es el propósito más importante de tu vida. No, Gerardo, pues ser un buen papá. Ah, sí, ¿tu esposa? No, Gerardo, ser un buen esposo. Ah, sí, ¿tus hijos? No, Gerardo, ser un buen ciudadano. ¿Y tu esposa? ¿Y tu trabajo? En cambio, Gerardo, quiero ser un buen hijo de Dios. Ay, Gerardo, no digas tonterías, ¿cómo eso? Si te enfocas en ser un buen hijo de Dios y cada cosa que haces la concentras en eso y en ese filtro, te garantizo que tu vida va a tener el impulso más poderoso que pueda tener. Y como una ficha de dominó, le pegas a la primera y tumbas todas las demás. Pero tú vas a ir a ver, tengo que tumbar esta y la tumbas. Y luego tumbas otra. Y luego vas queriendo tumbar otras. No, acomódalas todas sobre la primera ficha, que es ser un buen hijo de Dios. Ser un buen miembro de su familia. Y entonces ese impulso, esa pequeña fuerza que le metas ahí, Dios y su espíritu y la acción de su espíritu en tu vida, van a darle todo el impulso para que todas las demás fichitas se vayan cayendo juntas. Por eso cuando la Biblia dice que Dios y Jesús aligeran nuestra carga, ni siquiera es que Él la va a cargar completamente. Es que con menos esfuerzo tú vas a ser capaz de tumbar más cosas y cansarte mucho menos. Se trata de buscar efectividad, no eficiencia. ¿Sí? Peter Drucker es un administrador y un líder increíble. Dice, la eficiencia es hacer las cosas correctamente. Y tú y yo a veces nos pasamos demasiado tiempo en eso. Quiero hacer las cosas bien. La efectividad es hacer las cosas correctas. ¿Sí ven la diferencia? Tú y yo queremos hacer todo bien. Peter Drucker te dice, la efectividad es haz lo bueno, lo que funciona para tu propósito. Todo lo demás, imagínate que yo diga, no sabes qué, voy a hacer, a partir de mañana voy a ser el mejor futbolista del mundo. Y entonces me voy a comenzar a preparar. Pues mi propósito no es malo. Y tal vez voy a hacer todas las cosas buenas. ¿Sí? Pero eso no va con mi propósito. Eso no es importante. No importa qué tan bien lo hago. Importa que lo que hago sea lo bueno. Y vaya con mi propósito. Si yo me enfoco, me concentro y soy más efectivo. Se trata de ser más productivos. ¿Cómo? Encontrando mi propósito y enfocando mi poca y limitada fuerza en ese propósito individual. El cuarto beneficio es que un propósito definido atrae la cooperación. La gente trabaja y coopera mejor en una iglesia que sabe dónde va. ¿Y a poco no te pasa que a veces hay gente que te motivan a seguirlos? Cuando hay gente en tu vida que te motiva a seguirla, te garantizo que es porque dices, ya sé a dónde va. Hombres, ¿quieres que una mujer te siga? Define un propósito y camina hacia él. Y en lugar de andarla jalando, ¿qué crees? Te va a corretear. La mujer busca a un hombre que sabe a dónde va. ¿Sí? ¿Por qué creen que la gran mayoría de las iglesias, la gran mayoría de personas son mujeres? La razón es que su hombre muy probablemente no tiene un propósito. Entonces la mujer anda buscando un propósito en la iglesia, en otro lado, ¿sí? Y no conviene eso. En cambio, si un hombre se pone en su papel y dice, mi propósito y mi camino es Dios. ¿Sí? Yo camino y corro hacia Dios. Hombres, las mujeres te van a seguir porque saben hacia dónde vas. ¿Sí? Es muy importante que sepamos a dónde vas. Eso te va a dar fuerzas. ¿Por qué? Porque entonces va a haber más gente que te va a seguir. Y va a haber más gente que va a cooperar contigo. Cuando alguien es un buen líder, es porque sabe a dónde va. Vean a Hitler. Hitler era un excelente líder y convenció a mucha gente de matar personas. Y no era un buen orador,
ni siquiera era guapo. Simplemente era alguien movido por un propósito. Mal propósito, pero era movido por un propósito. ¿Y qué provocó? Gente que lo seguía a montones. El apóstol Pablo tenía claro su propósito. ¿Sí? Y como resultado, la gente deseaba formar parte de lo que él hacía. Vean lo que dice Esdras. No, perdón. Sí, antes de ver lo de Pablo, quiero que vayamos a Esdras. Esdras capítulo 10, versículo 4. Yo sé que todos saben dónde está Esdras porque es el libro que más leen en la Biblia. Pero para los que no, o se les haya perdido ahorita, está antes, es el Antiguo Testamento, está como a la mitad de su Biblia. ¿Sí? Les doy chance de que lleguen para los que no han llegado. Esdras, miren, ya se me perdió a mí también. Esdras capítulo 10, versículo 4. Levántate, porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación. Nosotros te respaldamos, por lo tanto, sé fuerte y actúa. Era el pueblo hablándole a su líder. El pueblo hablándole a su líder, levántate, porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder. La gente busca. La gente quiere trabajar, la gente quiere seguir. ¿A quién va a seguir? Al que tenga un propósito definido. Hace rato platicaba con la gente que sirve los domingos y les decía que les agradezco a todos, porque estoy seguro que la gran mayoría de los que están aquí alguna vez me han dicho, Gerardo, en lo que necesites te ayudo. Gracias, se los agradezco muchísimo. Pero si el propósito estuviera claro y yo no hubiera fallado en mostrarles el propósito de la iglesia, las palabras no serían, Gerardo, en lo que necesites ayudamos. Las palabras serían, Gerardo, sé lo que necesitamos y yo puedo hacerlo. Esa es la gran diferencia. Alguien que comparte su visión y da su visión, la gente se sube a esa visión y camina con esa visión, ¿sí? Entonces yo me comprometo que a partir de ahora voy a decirles directamente hacia dónde nos dirigimos, para que entonces ustedes me digan a mí, Gerardo, yo puedo ayudar, y Gerardo, yo tengo esta habilidad, yo la puedo poner en este servicio, ¿sí? Y finalmente, un propósito claro nos ayuda a la evaluación. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 5. Mucho de lo que estamos hablando está en Corintios, porque Pablo trabajó mucho, particularmente en la iglesia de Corintios, en el tema de la iglesia. Había divisiones, había falta de liderazgo, había errores, ¿sí? Como en todos lados, porque si estamos esperando una iglesia perfecta, de una vez les digo que les voy a fallar, y muchas veces. Entonces, si queremos una iglesia perfecta, todos tenemos que trabajar para alcanzar esa iglesia perfecta. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. A veces siento que cuando alguien quiere evaluar una iglesia, si pusiéramos este versículo como evaluador, diríamos, examinen al pastor y a los líderes para saber si su fe es genuina. Prueben al pastor y a los líderes para saber si su fe es genuina. Y no, quieres saber si la iglesia tiene una fe genuina, tiene un crecimiento genuino. Tú quieres saber si tu fe es genuina. Dice, examínate, evalúate. Tienes un buen propósito, tienes objetivos medibles y concretos, evalúate. ¿Cómo me evalúo? Pues si mi objetivo es llegar a la salvación, ¿esto que voy a hacer me lleva más cerca de la salvación? Sí, lo hago. Y entonces puedes decir al final del año, acciones del año que me llevaron más cerca de la salvación. Cumplí todas estas. Pero si vas viviendo la vida como por default, pues llega el otro año más y van a seguir pasando los años y va a llegar tu cumpleaños 33 y vas a decir, bueno, ¿y qué he hecho los otros 32? No, este año es el bueno. Este año voy a hacer las cosas de una manera, deja que llegue a los 34. Y llegas a los 34 y dices, ay, como que de nuevo no hice nada este año. Se pasa de volada el tiempo, rapidísimo.
¿Qué estás haciendo? ¿Te estás evaluando? ¿Estás avanzando? ¿Estás cambiando? ¿Cómo se evalúa una iglesia en sí misma? No es comparándonos con la iglesia de enfrente. Una iglesia se evalúa cuando dice, ¿estoy haciendo lo que debería de estar haciendo? De nuevo, Peter Drucker nos dice un ejemplo que me gusta mucho, hablando de negocios. Dice, ¿cuál es nuestro negocio? La siguiente pregunta es, ¿cómo va nuestro negocio? Si no puedes contestar a la pregunta, ¿cuál es nuestro negocio? ¿Cómo vas a poder responder a la otra pregunta? ¿Cómo va tu negocio? Yo a algunos de ustedes les pudiera decir, el ejemplo que pongo constantemente cuando veo esto con personas es, ¿cuál es el negocio de McDonald's? ¿Quién me dice? ¿Vender hamburguesas? ¿Vender comida? ¿Ponernos gordos? Porque ese le va re bien. No, el negocio de McDonald's son las bienes raíces. McDonald's compra un terreno baratísimo, pone un McDonald's, atrae un chorro de negocios. ¿Y qué crees? Su negocio vale. Tiene una de las esquinas más caras de Nueva York, enfrente del Empire State. Y enfrente del... no me acuerdo cómo se llama esa plaza. El negocio de McDonald's es las bienes raíces. Entonces, cuando le preguntan, ¿cómo va tu negocio? ¿Cuántos terrenos tengo? ¿Cuántos nuevos McDonald's abrí? Eso es mi negocio. Yo te pregunto, ¿cómo va tu vida? ¿Cómo va tu eternidad? Ay, ¿cómo va tu propósito? ¿Me ayudas? ¿Cuál es mi propósito, Gerardo? ¿Cómo va identidad? ¿Cómo nos ha ido estos 3 años de identidad? Hay que aprender a evaluarnos. Estas 2 preguntas, ¿cuál es tu negocio y cómo va el negocio?, son críticas. A través de ellas vamos a poder medir la salud, el crecimiento, ¿sí? Y no tiene nada que ver con tamaño, tiene que ver con fuerza. Cuando yo hablo de crecimiento, hablo de sus músculos, de su persona. Son personas más fuertes, más grandes, que soportan más, que aguantan más, ¿sí? Y aguantan más no porque son más, aguantan más porque tienen más gente atrás de ustedes que los respalda. La identidad va a ser más fuerte y más saludable cuando las personas miembros de identidad sean más fuertes y más saludables. ¿Y cómo vas a ser tú más fuerte y más saludable? Cuando te enfoques en trabajar por un mismo propósito. ¿Cómo le hacemos? La palabra es, y la que quiero que siempre tengamos en nuestra mente es decora. ¿Por qué decora? Porque decora es definición, comunicación, organización y aplicación. Primero definimos. Cuando tú quieras hacer algo en tu vida tienes que acordarte de la palabra decora. Y entonces defino lo que quiero hacer, comunico lo que quiero hacer, me organizo con lo que quiero hacer y aplico lo que quiero hacer. ¿Sí? Hoy se trata de definir y comunicarles. Juntos nos vamos a encargar de organizarnos y aplicarnos. Importante, no se trata de crear nuestro propósito de iglesia, ¿eh? Yo no voy a crear el propósito divino para una iglesia. Voy a invitarlos a que descubramos el propósito de una iglesia. En la Biblia hay muchos pasajes, muchísimos pasajes que hablan de los propósitos de una iglesia. De lo que una iglesia debe hacer, puede hacer y cómo lo debe de hacer. Pero para identidad hay 2 declaraciones de Jesús y una de Pablo sobre la cual nos movemos y sobre la cual nos basamos. La primera está en Mateo. Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo 22, 37 nos da el gran mandamiento. Obviamente el gran mandamiento tiene que ver con nuestro propósito. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. La segunda declaración de Jesús sobre la cual se basa el propósito de identidad está en Mateo, capítulo 28, versículo 19, la gran comisión. Por lo tanto,
Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y finalmente la declaración de Pablo la encontramos en Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 36, que yo lo llamo la gran razón. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Identidad está basado en el gran mandamiento, está basado en la gran comisión y está basado en la gran razón. Gran mandamiento, gran comisión y gran razón. Eso nos permite definir los 6 pilares y los 6 engranes sobre los cuales está definido identidad. No tengo que ahondar mucho en ellos porque los vamos a ver a lo largo de este 4º año, 5º año, 6º año y los años que Dios nos dé como iglesia, que espero que sean muchos. Pero los 6 pilares los voy a mencionar. El primero es el evangelismo y es ¿qué tan bien alcanzamos a las personas que están lejos de Dios? Ese propósito cumple la parte que habla del amor. ¿Por qué? Porque no hay mejor manera de amar a Dios y amar al prójimo que presentándole el evangelio. Por eso, identidad está basada en el evangelismo, porque es la mejor manera de amar a Dios. La iglesia existe, identidad existe para predicar el evangelio. Número 2, discipulado. ¿Qué tanto ayudamos a crecer a los nuevos creyentes? El crecimiento no es opcional, es un mandato. No se trata de creo y me siento en la silla eternamente con la misma fe con la que comencé. Crezco. ¿Sí? No se trata de creer en Jesús solamente. Se trata de crecer en Jesús. La iglesia existe para edificar el pueblo de Dios. Ya vimos 2. Existe para predicar el evangelio y existe para edificar al pueblo de Dios. Número 3, ministración. ¿Qué tanto demostramos que Dios nos ama a través del servicio al prójimo? El ministerio, el servicio es demostrar el amor de Dios satisfaciendo las necesidades y sanando las heridas de las personas en el nombre de Jesús. No es vengo, me siento y sano mis heridas. Sano mis heridas a través de sanar las heridas del que está sentado al lado mío. No tienes idea lo bien que se siente ayudar a alguien. Y digo no tienes idea porque estoy muy seguro que muchos fallamos en hacerlo constantemente. El día de ayer Sari se enfermó, tuvimos que ir al hospital, gracias a Dios está bien, nada grave, pero les agradezco tanto a las personas que nos ayudaron y estoy seguro que se sintieron bien haciéndolo. No lo doy por sentado, pero se los agradezco. Ayudar a alguien te ayuda a mostrar el amor de Dios. La iglesia de Jesús, identidad existe para servir a la gente, para ministrar a la gente. El 4º pilar, ya vimos, van 3, no se les olviden, evangelismo, discipulado, ministración. El 4º es comunión. ¿Qué tanto se percibe una comunidad unida? ¿Qué tan unidos estamos como iglesia? Todos somos una familia de Dios. Desde el momento en el que crees, formas parte de su familia. Es muy importante que dentro de una iglesia exista esa incorporación, que veas al de al lado como tu hermano. Y como el hermano que te cae bien, no como el hermano que te cae mal y con el que te peleas. Comprometernos a eso, formar parte de eso, ¿sí? No estamos solos. A veces creemos que estamos solos. Y no, mira, voltea con el de al lado y está contigo. Y pasa por las mismas o peores. Y míralo, aquí está. Y se ve bien el domingo como tú. La iglesia existe para ser comunidad. Número 5, pertenencia. ¿Qué tanto se percibe un grado de pertenencia y compromiso en la iglesia? Hacer iglesia no es una labor de unos cuantos. Hacer iglesia, todos tenemos un llamado.
La diferencia es que algunos responden a ese llamado y otros no. Todos somos llamados a pertenecer, todos somos llamados a comprometernos y todos somos llamados a hacer todos por la gloria de Dios. La pregunta es, ¿lo haces? Pertenecer no es voy a la iglesia todos los domingos y me siento y escucho todos los domingos. Pertenecer es hacer para que los domingos y entre semana haya cosas que se puedan hacer juntos. Todos necesitamos de todos. Y para completar la obra que Dios puso en tu vida, necesitas al que está sentado al lado tuyo. Solo, créeme que no se puede. Yo no podría venir a predicar todos los domingos si no estuviera un mundo de personas atrás. Dios no necesita de ti, ojo. Dios no necesita tus manos. Él pudiera hacerle así y lo que quiera lo hace, pero a Dios se satisface en que su pueblo le sirva. Dios nos da el privilegio de ser herramientas en sus manos. Es un privilegio, no es una obligación, No es tu obligación servir, es un privilegio servir. Cuando dejas de ver el servicio como una obligación y lo comienzas a ver como un privilegio, cambia tu vida. La iglesia existe para identificarnos con el cuerpo de Cristo. Y el sexto pilar, van de nuevo, evangelismo, discipulado, ministración, comunión, pertenencia. El sexto pilar es el servicio social. ¿Qué tanto nos involucramos en las necesidades de la comunidad? ¿Qué tanto servimos a la comunidad? No los que estamos aquí sentados, sino los que están allá afuera. No se trata de hacer una microsociedad aislada del mundo. Se trata de formar parte de una comunidad y extender el amor de Dios a esa comunidad. La iglesia existe para servir a nuestra sociedad. Y entonces, si ya vimos que por evangelismo, la iglesia identidad existe para predicar el evangelio. Por discipulado, la iglesia existe para edificar al pueblo de Dios. Por ministración, la iglesia existe para ministrar y servir a la gente. Por comunión, la iglesia existe para hacer comunidad. Por pertenencia, la iglesia existe para identificarnos con el cuerpo de Cristo. Y por servicio social, la iglesia existe para servir a nuestra sociedad. Por lo tanto, esos 6 elementos son los que le dan sentido a identidad. Son los que definen y forman nuestro propósito. Un propósito que no quiero que se nos olvide, un propósito que vamos a poner en las paredes, un propósito que quiero que tú tengas, y no solo para identidad, sino para tu propia vida. Nuestra vida debe estar basada en el evangelismo, en el discipulado, en la administración, en la comunión, en la pertenencia y en el servicio. ¿No estás satisfecho con tu vida? ¿Te deprimes? ¿Estás frustrado? ¿Estás estresado? Te invito a que hagas esto. Te invito a que todos tus esfuerzos, todos tus pensamientos los concentres en Dios y en el propósito que Dios tiene para su iglesia. Y te garantizo que tu vida va a cambiar. Los 6 pilares: evangelismo, discipulado, ministración, comunión, pertenencia y servicio. Identidad los abraza para definir su propósito. Pero no es una labor de identidad. Es una labor de que todos y cada uno de los que estamos aquí abracen estos mismos 6 elementos fundamentados en Jesús. Y entonces veamos cómo las cosas cambian en nuestras vidas. Tú no vas a poder cambiar el mundo si no cambias tu mundo, si no cambias tu manera de pensar, si no cambias tu perspectiva. Si cambias tu perspectiva, Dios te va a ir mostrando el caso, Dios te va a ir mostrando el camino, el paso, la luz. Dios es la luz. Hace rato que les hablaba de un láser concentrado. Imagínate el poder que Dios puede tener en tu vida si logras concentrarte tú en Él. Que la luz de Dios que pasa a través de ti se concentre. Imagínate el poder, el mismo poder que creó el mundo. ¿No crees que puede ayudarte con tus broncas? ¿No crees que puede ayudarte con tu familia? Hoy quiero que todos nos movamos a un propósito. Ahorita se los voy a mencionar, ni siquiera quiero proyectarlo. Quiero que lo escuchen.
quiero que se lo apropien y que entendamos que el propósito de identidad existe no porque identidad sea un ente perfecto, no. El propósito de identidad existe para que tú y yo hagamos una labor juntos y alcancemos este propósito. No es el propósito de Gerardo, no es el propósito de Saraí, no es el propósito de ninguno, es el propósito de cada uno y de todos juntos. Si no trabajamos juntos, más nos valdría ya no regresar. El propósito de identidad es acercar a las personas a Jesús de una manera real y práctica, dándoles las herramientas para alcanzar la madurez en Cristo y hacerlos miembros de su familia, con el objetivo de prepararlas para servir a la iglesia y a la comunidad, para que el nombre de Dios sea glorificado. Acercar a las personas a Jesús de una manera real y práctica, dándoles las herramientas para alcanzar la madurez en Cristo y hacerlos miembros de su familia, con el objetivo de prepararlas para servir a la iglesia y a la comunidad, para que el nombre de Dios sea glorificado. Cada acción, cada programa, cada plan, cada actividad que vamos a llevar a cabo en la iglesia durante este año y durante toda la vida de la iglesia es para acercar a las personas a Jesús. Es para darles las herramientas a ustedes para que alcancen la madurez en Cristo, con el objetivo y con la finalidad de servir y darle gloria a Dios. Nada que no cumpla, no vamos a hacer nada que no cumpla este propósito. Ahora pregúntate, ¿qué vas a hacer tú para cumplir este propósito? ¿Quieres comprometerte para cumplir este propósito? Al final vamos a regalar un pastel. ¿Y sabes qué? Te voy a dar pastel, ¿te comprometes o no? Pero cuando Jesús hablaba de una recompensa, créeme que no hablaba de un pastel. ¿Quieres descubrir la recompensa que Dios tiene para tu vida? Comprométete. Ahora, ¿no te gustó este propósito? Busca tu propósito. Búscalo. Pero te garantizo que esto es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué lo sé? Porque Dios lo puso en mí. Esta es la razón de que identidad exista. Y sí, yo fallé y no les compartí mi visión. Y ni siquiera es mi visión, es la visión que Dios puso en mi vida. Pero cada vez que veo a uno de ustedes que se acerca a Jesús, digo, vale la pena seguir. Va, otro domingo. Cada vez que veo que alguno de ustedes crece, que su familia mejora, que sus hijos son mejores, que su matrimonio funciona de una mejor manera, no digo, ay, soy el mejor pastor del mundo. No, digo, vale la pena lo que estamos haciendo. Y por eso quiero que ustedes se emocionen con eso también. Que aprendamos juntos a acercarnos a Él, porque yo no estoy más cerca que Él, Perdón, yo no estoy más cerca que ustedes. Todos nos vamos a mover juntos, acercándonos a Jesús de una manera real y práctica, dándoles las herramientas para alcanzar la madurez con el objetivo de servir y darle gloria a Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, gracias. Gracias porque sé que si el día de hoy estoy aquí sentado, escuchando este mensaje, es porque quieres que forme parte de tu iglesia. Quieres que me comprometa con tu propósito. Quieres que siga tu gran mandamiento, que siga la gran comisión y que lo haga por la razón correcta, que eres tú, Padre, tu gloria. No lo hago por mí, no lo hago por mi vanidad, no lo hago por mi ego, no lo hago por estar exaltándome a mí mismo, lo hago por darte gloria y honra a ti, Padre.
Ayúdanos a ser las herramientas en tus manos para que toda aquella persona que no conoce a Jesús o que no se ha animado a acercarse a Él de una manera real y práctica lo haga. Ayúdanos a crecer y a fortalecernos en ti para alcanzar la madurez, para identificarnos como una iglesia sana, fuerte, poderosa, capaz de cumplir tu voluntad y tu propósito. Ayúdanos a ser miembros de esta iglesia, de esta comunidad, de esta familia, a identificarnos con este propósito y a poder entregar nuestras manos, nuestras vidas y nuestro tiempo para darte la gloria y la honra, Padre. Gracias porque me das el privilegio de formar parte de tu iglesia. Gracias porque me das el privilegio de servirte. Gracias porque has cambiado mi vida y sé que esperas que yo cambie la vida de los demás contigo. Perdóname por todas las veces que he sido egoísta y me he quedado contigo, Padre, porque no he sido lo suficientemente generoso para mostrar tu amor, para llevar tu evangelio, para ministrar, para pertenecer, para hacer comunidad en ti. Perdóname porque he sido egoísta. Hoy quiero dejar mi egoísmo de lado y convertirme en una persona que te da gracias y que se acerca a ti, que se compromete contigo. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que tu Espíritu Santo se derrame el día de hoy en mi identidad y en todas y cada una de las personas que deseen formar parte de esta iglesia, comprometerse con este propósito y caminar juntos en él. Bendícenos como iglesia y que este año sea un año lleno de bendición, un año lleno de manos dispuestas a trabajar y de comprometerse con tu obra. Sabemos y creemos que lo mejor está por venir. Nos aferramos a ti en el nombre de Jesús.